tal, amigos? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañan nuevamente en este programa Contraste Político. Qué gusto, de verdad qué gusto que nos regale un espacio para estar con nosotros, un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. De verdad le agradecemos que esté con nosotros hoy en este programa que va a estar muy interesante. Vamos a platicar muchas cosas. Usted va a tener la oportunidad de conocer a un personaje que es ya un ícono en la política de Oaxaca y vamos a platicar con él. Le vamos a dar la bienvenida de una vez para ya no perder más tiempo. Él es Eloy Vázquez. ¿Cómo le va? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a entrar de lleno a este tema que tiene que ver con su candidatura a la Diputación Local por el Distrito 13. Distrito, ¿no? 13, sí. Por la coalición Fuerza por Oaxaca. Fuerza y Corazón. Fuerza y Corazón por Oaxaca. ¿Qué tal? Ahí, así es que vamos a entrar de lleno ahorita, pero antes, bienvenidos a mis queridos y adorados Gracias. Raúl Castellanos. Gracias, maestro. Carito, como siempre, con gran afecto, también con Adrián. Siempre es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, también recibir a nuestro amigo Eloy Vázquez. Adrián, ¿Qué tal? maestro. Como siempre, un gusto poder compartir la mesa y los micrófonos con ustedes y con el público que nos Tiene tache, ve y nos ¿verdad? escucha. No vino hace 8 Tiene días, tache. sí, tiene tache, pero Nos está bien. vemos en una comida, ¿no? ¿O qué dijimos Fácil. que era la multa? Sí, Una comida. Fácil. ¿La invitas hoy o 2. cuándo? ¿Qué tal? Bueno, mañana, Mira. mañana, perdón. ¿Qué tanto es una comida? Dice dos, dice. Ah, sí, está bien, bueno. Así Donde hasta- elijas, ¿eh? Hasta donde yo le entro. Ahí está. Así es que ahí lo tiene. Vamos a conocer muchísimas cosas, vamos a hablar un poco de cómo están ahorita las campañas, que ya están cerrando El hoy, ¿no? cierre hoy, Sí, 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 hoy sí. Hoy cierran cierran, todas. hoy cierran, ya es el último día y ya nos enfilamos a esto que le llaman la veda, ¿no? Para ya llegar al 2 de junio, que bueno, esperemos que sea una jornada electoral tranquila, que no haya connatos de ningún tipo y bueno, que sea la gente quien decida realmente quién quiere que sean sus próximos representantes. Así es que le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo le va, oiga? Pues muy bien, muy entusiasmado y con muy buena aceptación entre la gente. Hemos estado platicando con vecinos tanto de la ciudad de Oaxaca como de pues el municipio conurbado de Guayapan, que son los que integran este El Distrito 13. Y hemos encontrado una gran aceptación, sobre todo para la coalición, porque postula a Xóchitl, porque es la oposición más seria y consistente en el país, y a nivel local, pues vamos juntos también en las diputaciones federales y en las diputaciones locales, aunque va a haber competencia entre los distintos partidos que integran la coalición en senadores y en presidentes municipales. Pero esta unidad ha sido bien recibida entre la ciudadanía y muchos pues han reencontrado a Eloy Vázquez. Pues yo tenía muchos años de haber empezado la lucha por la democracia desde la universidad y algunos me acompañaron en esa lucha, acompañé a muchos otros, como entre ellos al propio Raúl Castellanos cuando fue dirigente estudiantil y nos tocó a nosotros ser parte de la base que apoyó a la FEO cuando él era dirigente. Y desde luego esta lucha por la democracia que desarrollamos en los años 70 dejó mucha huella en mucha ciudadanía que ahora me recibe y me reencuentra nuevamente. Yo dirigí la izquierda en Oaxaca en los años 80 y eso me llevó a ser candidato a gobernador en 1986 de una coalición que integró toda la izquierda existente en el estado de Oaxaca. No tuvimos gran impacto porque Eladio Ramírez tenía muchísima capacidad para ganar y sin embargo fue un ejercicio muy importante toda la lucha postelectoral, porque fundamentalmente coincidimos con el PAN en la lucha para la limpieza de los resultados y ahí pues hice muy buena amistad con la actual presidenta estatal del PAN, que es Perla Burlich, y luchamos juntos, hicimos un ayuno frente al Palacio de Gobierno para que se esclarecieran los resultados, se abrieran muchos paquetes que se negaban a abrir
y otras luchas que dimos después. Entonces, la gente me reconoce por eso y por todo lo que hemos hecho después como legislador federal, como legislador local, como regidor de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en distintos momentos en los que pues siempre he sido crítico del poder en turno, independientemente ahora sí del partido del que fuera, ¿no? Me tocó apoyar a Gavino y al mismo tiempo ser uno de sus principales críticos después, cuando ya en su ejercicio de gobierno tuvimos desencuentros porque no coincidía yo con mucho de lo que él estaba decidiendo. Y también, bueno, los Murat, ¿verdad? Dejé muy marcada mi diferencia con ellos. Y hoy también con Salomón Jara, quien coincidió conmigo como diputado federal en 92, en 91 94, y como diputado local en 2001, 2004. Así que lo conozco bien, sé cuáles son sus alcances, sé cuáles son sus limitaciones, y pues a eso voy al Congreso. Voy al Congreso porque creo que debe haber en el Congreso no solo una voz, sino un equipo de legisladores que participe en la construcción de alternativas con el gobierno estatal, que le presente propuestas, que contraste con ellas, pero al mismo tiempo en la posibilidad de buscar consensos para solucionar los problemas de la gente. Claro. Porque independientemente de que uno sea socialista o alguien sea neoliberal u otros sean conservadores o el gobernador sea populista, lo que le importa a la gente es que se solucionen los problemas, algunos muy graves que ahorita atravesamos. Ese es el punto principal y en ese punto yo siempre he estado. Por eso he tenido una relación dialéctica con todos los gobiernos, así como he sido el principal crítico de todos los gobiernos que me han tocado, desde Zárate Aquino, ¿verdad?, hasta Salomón Jara. También soy el principal político que impulsa los consensos cuando se trata de resolver problemas para la gente. Y en eso todos me conocen, saben que tengo una altitud de miras y al mismo tiempo que conmigo tampoco van a tratar de sorprender a la gente ni de tomarle el pelo. Claro, mucha historia en la izquierda con Eloy Vázquez, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, y en todo este planteamiento que hace, que me parece muy interesante, ¿con un gobierno como el actual es posible dialogar? Digo, porque hay una historia amplia, pero en este momento, en este punto en el que estamos, hablando quizá no nada más de Oaxaca, sino hablando del contexto nacional, en la posición en la que está Morena frente a los partidos de la coalición, ¿se puede dialogar? ¿El 2 de junio el resultado va a permitir ese diálogo? Sí, yo creo que no solamente se puede dialogar, sino que se puede reorientar a los gobiernos estatales. Para mí no me queda duda de que la ciudadanía va a dar una muestra muy importante de su fuerza en esta elección del 2 de junio. Por principio de cuentas, ninguna de las encuestas que hay ahorita amañadas y como sea, están dándole la mayoría constitucional al partido oficial. Claro. Eso significa que va a tener que buscar acuerdos en caso de que pueda ganar. Nosotros vamos a derrotarlos. Nosotros vamos a derrotarlos. Tengo la certeza de que vamos a derrotarlos. La ciudadanía que se expresó el domingo pasado fue abrumante, bueno, el antepasado, pero fue abrumante. Sí, hace 2 domingos. ¿No? Hace 2 domingos, el 19. Y va a participar, va a votar en todo el país. La gente está perdiendo, le perdió el miedo a las presiones del gobierno y va a salir, se va a desbordar. Yo estoy completamente seguro, la gente tiene confianza y esta fuerza de la ciudadanía va a presionar para que los legisladores de la oposición actual, que van a ser los legisladores del gobierno, podamos dialogar con los gobiernos emanados de la hoy fuerza oficial, que va a ser la oposición en ese momento.
Por eso, porque mi vocación siempre ha sido de diálogo, cuando ya se vean los resultados, el conducto por el que se puede dialogar con el gobierno federal de parte del gobierno estatal morenista, pues puede ser Eloy Vázquez, porque yo soy un agente que desde la izquierda construí acuerdos con los partidos gobernantes, tanto el PAN como el PRI. Y desde luego, claro, no se puede dialogar cuando hay un presidente de la República que no recibe a sus opositores, que jamás se entrevista con ellos. Hay presidentes que han tenido recurrentes reuniones con la oposición y han construido acuerdos, ¿verdad? Con todos sus defectos podemos decir que Peña Nieto hizo ese ejercicio que es necesario para resolver problemas nacionales. Y un gobernador que tampoco recibe a sus opositores, pues difícilmente podrá gobernar con equidad y desde luego para que encuentre soluciones va a ser difícil. Pero habiendo diálogo, lo más importante es que podamos construir soluciones. Hay soluciones que requieren el concurso de todas las fuerzas políticas, de todos los ayuntamientos. Por ejemplo, yo he dicho, hay que reforestar el cinturón, la cordillera que hay alrededor del valle de los valles centrales de Oaxaca, para que se recuperen los manantiales, los veneros y se resuelva el problema del agua, ¿verdad? Para que podamos reforestar tenemos que hacer un ejercicio de varios años, tal vez de varios sexenios, ¿verdad? Y eso implica que haya una política de Estado que no pueda cambiar el gobierno en turno, sino que sea resultado de un gran consenso de los pueblos, ¿verdad? De los pueblos y un gran consenso de las fuerzas políticas, un gran consenso de los distintos ayuntamientos, de las distintas organizaciones no gubernamentales, y que haya tal consenso que sea innecesario que un gobierno que gane en un trienio pueda modificar lo que ahí ya está acordado. Entonces, ese tipo de construcciones para el problema de la basura, para el problema del agua, para el problema de la seguridad, para el problema de la educación, para el problema del desarrollo agrario, para el problema del desarrollo industrial de nuestra entidad, que vamos a tener un corredor que es una gran oportunidad con este tren transísmico, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, es una oportunidad que podemos aprovechar, pero tenemos que construir el consenso para que la inversión venga con la seguridad de que no va a haber un plantón que va a bloquear las vías del ferrocarril y que, ¿por qué? Porque haya injusticias en materia laboral. Entonces, los consensos que tenemos que construir superan la individualidad de una fuerza política, por muy superlativa que se sienta. La solución tenemos que construirla entre todos y esa es mi vocación, es lo que yo he impulsado toda la vida. Nos queda claro que Eloy tiene ya muy concreto lo que quiere realizar en la Cámara de Diputados, pero además nos comentaba que se quedó con las ganas de debatir, que los candidatos no se acercaron a este debate. ¿Lo solicitó? Sí, lo solicitamos. Nos dijeron que los otros partidos tenían que solicitarlo forzosamente para que se pudiera realizar. No hubo voluntad política de parte del partido de gobierno. Quizás, entre otras razones, porque yo en todos los lugares que me he presentado he repetido que en el debate entre el principio de autoridad y las razones de los pueblos, yo siempre estaré del lado de las razones de los pueblos. Y entonces eso parece que no le gusta al gobierno, independientemente del partido que lo ocupe, ¿verdad? Pero yo no voy a cambiar mi postura. A pesar de que puedo buscar acuerdos, siempre estaré del lado de las razones de los pueblos. Esgrimiré las razones de los pueblos, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía. Todos los partidos políticos y todos los gobiernos nos debemos a la ciudadanía. Y asentarnos en la ciudadanía significa escuchar y defender las razones de los pueblos, porque casi siempre en las razones de los pueblos están los derechos ciudadanos, los derechos constitucionales.
Y si no lo están, cuando hay injusticias por los usos y costumbres o lo que sea, son procesos que los mismos pueblos pueden realizar para que se reoriente la búsqueda de la justicia. Y tú conoces muy bien la historia de Eloy Vázquez. Ya nos está diciendo que fue partícipe contigo de ciertas actividades. Primero, déjenme decir algo, si me lo permiten. Me da mucho gusto estar sentado con mi amigo Eloy. Como él mismo lo ha dicho, y lo estoy oyendo, lo estoy escuchando, la verdad es que es el mismo Eloy que yo conocí hace ya un rato. Ciertamente coincidimos en la época universitaria y después yo tuve un impasse, pero él siguió siendo un activista importante. Esto que comenta de los 80 de la izquierda es muy interesante porque poco se ha escrito, caro Adrián, de toda esa etapa de la vida de Oaxaca, que llevó a él a ser casi en la clandestinidad candidato a gobernador. Fue el primer candidato de la izquierda. ¿Qué partidos lo postularon en esos tiempos? Me postuló el PSUM, desde luego que era mi partido, el PRT, el PMT de Eberto Castillo y la COSEI. ¿Sí? Entonces, esa ¿La historia... COSEI fue partido? No, era una fuerza organización política. Y muchas organizaciones, frentes locales, municipales, se agruparon también en esa coalición, que agrupó prácticamente toda la izquierda de Oaxaca. Es un gran orgullo para mí haber sido candidato en aquel momento. Sí. Porque después muchos se fueron al PRD, estuvieron en el PRD, independientemente de la posición actual, el PRD agrupó todo eso. ¿Y quién fue su contrincante en ese...? No, bueno, Eladio Ramírez, lo dije. O sea, él nos ganó con una votación abrumadora. El segundo lugar lo obtuvo el PAN, pero el tercer lugar lo obtuvo la coalición de izquierda. ¿Y quién fue el candidato del PAN o la candidata del PAN? José Isaac Jiménez fue el José candidato. Isaac Jiménez, claro. También Otros tiempos. Un personaje, ¿no? Un personaje También, del ¿no? PAN. Y además en tiempos de mucha intolerancia, ¿no? Porque pensamos que, que aquellos tiempos eran estos y nada que ver, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Ese plantón que hicimos nosotros en 86 fue correlativo a la huelga de hambre que estaba realizando Luis H. Álvarez en ese momento en Chihuahua. Que le dio Y que fue Eberto Castillo justamente apoyarlo. apoyarlo. Gran tipo Eberto, ¿eh? Y Eberto llegó y le dijo, vengo a apoyarte y a decirte que levantes tu huelga y vamos a luchar por la democracia. Y desde entonces el PAN y la izquierda empezamos a presionar para que se realizara eso que se llamó la transición democrática. Claro, desde ahí se empezó La a transición construir a la democracia que fructificó en la mesa de Bucareli del 96. En aquel momento Raúl era el secretario particular de Porfirio y yo era el secretario de la mesa directiva del Consejo Nacional del PRD. Tiempos. Pero volviendo a esos espacios en donde precisamente tuvo una gran participación Eloy, después de esos momentos viene el momento del 88, que diría yo que es un parteaguas cuando el ingeniero Cárdenas es candidato a la presidencia del Frente Democrático, que hay toda una historia que sería larga ahorita entrarle a ese tema de cómo se forma desde la corriente democrática y todo, pero en ese contexto también Eloy tiene una participación relevante. Y después nos volvemos a... Y ahí Eberto, perdón que lo apunte, Eberto también jugó un papel determinante, porque Eberto era el candidato del PMS y declinó a favor del ingeniero. Yo a Eberto Castillo le tengo un gran respeto, históricamente, porque incluso yo lo conocí a Eberto desde 71, cuando la Federación Estudiantil estábamos luchando por la autonomía de la universidad. Y cuando Eberto sale de la cárcel, porque lo liberan de Lecumberri, el primer viaje que hace fuera de la Ciudad de México es a Oaxaca. Y vino con su esposa y con Laurita, por ahí tengo fotos, a dar una conferencia al Paraninfo de la universidad. Y nosotros estábamos en ese momento iniciando el tema de la autonomía, y fue
personaje que nos apoyó. ¿Pero a él lo invitaron ustedes o él Sí. llegó por...? No, nosotros hicimos el contacto como Ya, Federación ya. Estudiantil para invitarlo y él Sí. ahora sí que nos hizo el honor de ser el primer lugar, ¿A dónde después de que había salido de la cárcel, de venir a Oaxaca, ¿no? Y en el 88, bueno, tienes otra participación, Eloy también la tiene, y yo me reencuentro con Eloy en el 89, cuando vengo aquí a Oaxaca como subsecretario de gobierno, eran otros tiempos, había Comisión Estatal Electoral, no había todavía YEPCOS, ni órganos, ni ni INE, INE, nada de eso, ¿no? nada de eso, ¿no? Y en esa elección que, bueno, el cargo que yo tenía me hacía secretario adjunto de la Comisión Estatal Electoral que calificaba todas las elecciones. Presidente adjunto. Bueno, perdón, sí, presidente adjunto. No quieras evadir responsabilidad. No, para nada. Yo no lo quise decir, pero Sí, era presidente lo adjunto, pensé. sí, cierto, sí era. Y Eloy era uno de los dos principales líderes, digo, porque en esa etapa la COSEI también tenía un peso específico, hay que reconocerlo, en una región, pero en el resto del estado, aunque había otros liderazgos muy interesantes como Herdelio, como varios que se estaban formando, el mismo Salomón en la costa, etcétera, tú tenías una relevancia muy importante y en esa época aquella Comisión Estatal Electoral calificaba los 570 Y yo era el municipios. representante del Él era el PRD. representante del PRD. Entonces ahí nos reencontramos con Eloy y creo que ahorita que decía él sobre el tema de su vocación para construir consensos y buscar esos consensos dentro de los disensos y poder buscar soluciones a los temas políticos, a todo tema de estas circunstancias, lo recordaba yo, es cierto, en un contexto muy democrático, con Eloy logramos resolver muchos conflictos postelectorales en varios municipios, en muchos municipios, estarás de acuerdo, ¿te acuerdas? Así es. Y bueno, por eso sí tenemos esa buena relación desde la universidad, desde esos momentos. Después nos reencontramos cuando yo ya no era subsecretario, que estaba yo en México. Me acuerdo que, lo puedo contar, ¿no? Digo, así rápido para no quitarle la palabra, porque en corto nadie nos escucha. quiero ir al momento actual de Eloy, que es lo importante, porque de verdad, dicen que el voto es secreto, pero sí les digo una cosa, por lo menos en el caso específico del Distrito 13, que es mi distrito, yo voy a votar por Eloy Vázquez. Muchas gracias, Raúl. Perdón, lo digo con respeto para quienes sean otros candidatos, pero por muchas razones. Pero bueno, volviendo al tema de aquella época, en esa época, en el 92, un día Jorge Alcocer convoca todavía no había lo que se llaman ahora fundaciones, sino eran así como centros de estudio, ¿no? Y tenía su centro de estudio, y ya había salido Jorge del PRD, ¿verdad? En esa época. Creo que ya, ¿no? Ya, no, todavía no. Bueno, sí, ya había en ese salido, momento, porque sí. él tuvo diferencias con Sí, Cárdenas. claro. Y fundó su centro de estudios. Y entonces, cuando iba a haber elecciones en el 92, convocó a una serie de conferencias donde se supone que los candidatos a gobernadores de los estados que tenían elección, que eran Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, y no me acuerdo cuál otro, iban a irse a presentar. Y armó ahí todo un esquema. Y cuando le tocó a Oaxaca, el único partido que tenía candidato era el PRI, que era Diodoro Carrasco. El PAN no tenía candidato, ni tampoco el PRD. Entonces fueron dos diputados federales en representación de sus partidos. Ortiz Guals, Eugenio, que ya partió, gran tipo, don Eugenio, Sí. Fue por el PAN a esa conferencia, y Eloy Vázquez por el PRD. Fueron a hacer los planteamientos de lo que sus partidos o sus candidatos en todo caso propondrían para el gobierno de Oaxaca. Y en ese contexto, cuando terminó la presentación, nos fuimos a tomar un cafecito, Eloy y yo nos reencontramos, y ahí surgió la idea de mi participación posible en Oaxaca. Fíjate qué cosas, ¿no? Así fue, ¿no? Así ¿Te acuerdas? Estábamos oyendo a Tony Cabral ahí, ya no daba tiempo porque ya son puntos finos de
que son historia también, sería largo. No, pues sería largo, porque además son parte de la historia. Porfirio, Eloy me dijo, platica con Porfirio, que era el secretario de organización, y él organizó una comida con Porfirio al día siguiente, Así es. en el Café Tacuba. Ahí conocí yo a Porfirio ya personalmente. Pero el registro se cerraba el viernes. ¿Y qué día era ese? Miércoles. O sea, había que tomar Ya, decisiones. no daba tiempo. Aquí ya estaba perfilado otro compañero, ¿no? Ya estaba perfiladísimo. ¿Quién iba a ser el candidato? Héctor Sánchez. No estaba perfilado. Bueno, pero ya se comentaba, faltaban Estaba 2 la días. competencia. Por eso, pero no había quien le competiera, perdón. Perdón, Pero, bueno, tú tienes tu entonces, visión. ¿cómo quitaron a Héctor Sánchez y lo pusieron a usted? No, es que no era Héctor Sánchez. No quería, incluso. Todavía no Se se decía, registraba, Ajá. pero bueno, Pues tal vez cuéntenos, Eloy tenga otra Ya idea. estamos aquí en el chisme. Sí, por eso. Estamos Porque como dice, se ha escrito En la poco, arqueología. y los que somos un Bueno, poco más se jóvenes, mencionaban no. otros compañeros, no tenía la relevancia. otros todavía que tuvo personajes, después. pero ya la COSEI era relevante, perdón, Eloy. Bueno, tenía dentro del PRD su presencia. Se especulaba mucho, pues, para no irnos a los puntos así de acuerdos. Es que él había recibido a Salinas de Gortari Pero y eso eso fue el le momen- impedía dentro del PRD. No era un motivo, es que eso por fue un la sector, causa. por un sector le impedía el apoyo. O sea, había gente que no deseaba, Que no estaba de acuerdo. eso estaba es de acuerdo cierto. y no tenía posibilidades en una votación interna De de ganar. ganarla. Pero sí controlaba, de alguna manera tenía mucha presencia la COSEI en el Consejo, Eloy. Pero en la nacional no. Bueno, en el Nacional no, pero quien iba a decidir. ¿Y esa plática con Porfirio cómo fue? Muy agradable, muy agradable, porque Porfirio fue un personaje en todos los sentidos, ¿no? Desde que llegó, yo no lo conocía y luego me invitó no puedo decir. Bueno, ya estamos aquí. Estábamos en el Café Tacuba y llegó Porfirio, y puntual, porque era puntualísimo. Me dice, vente, dice, y nos fuimos atrás del Café Tacuba, ya ves que estaba la barra, estaba el bar, ¿no? Entonces, La barba. pues sí, pues estaba el bar. Hay nombre para un bar. Y además el Café Tacuba está a la vuelta de lo que era el Senado. Bueno, ajá, ahí ajá, está el Tacuba, Senado, sí, está sí, en Tacuba. Tacuba. Entonces ya lo conocían a Porfirio, porque seguro iba a comer diario el cabrón. Perdón. Y a echarse sus chupes. Sí, entonces llegó y le dice el barman, dice, senador, porque era senador, ¿no? Lo mismo, claro, le dice. Entonces agarró, para él también, dice, sí, claro, dice, sí. Entonces estábamos los dos sentados en la barra, y entonces viene el barman y pone 2 old fashion, 2 vasos old fashion, que son los chaparritos gordos, ¿no? Pa, lo llena de hielo, pa. Y luego saca una botella de Absolut, man. Me acuerdo que era Absolut, ¿no? Vodka. Vodka, sí. Y bolas, man. Pero los llenó al tope, man. Y después le pasó unos tuits de limón. Entonces Porfirio agarró un tuit y me dijo, agarra otro. Y lo hizo así, lo dejó caer. Primero lo exprimió en el vaso y luego lo dejó caer. Y pues yo también iba haciendo lo mismo, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. ¿no? Y luego. Y entonces agarró Porfirio y me dice, mira, dice, ahora, y que le mete el dedo y que le empieza a hacer así. No toqué tu café. Mi café no. O sea, pero le metí el dedo a su vodka. Sí, al vaso, así, pao. No, pero al suyo. No, al de él, le dice, órale, dice, y yo ya también le metí el dedo y me empecé a agitar, ¿no? Luego sacó el dedo y hace esto. Dice, esta es una Reyes Heroliana, es lo único que le respeto a ese pinche viejo. Porque traía sus pugnas con Reyes Heroles. Así voy me encuentro con Porfirio, pero era miércoles. Bueno, independientemente de quién hubiera sido el candidato, el hecho es de que estaba el debate y quedaba un solo día para el registro. Pero el jueves, al día siguiente, y ese día platiqué con Porfirio y yo sí le hice ver que me interesaba, es decir, esa reunión que yo le agradezco a Eloy y siempre se lo he reconocido que propició, porque él fue el que propició esa reunión con Porfirio,
Se le agradece. Fue en el contexto precisamente de lo que platicamos esa noche, de nuestras historias dentro de la izquierda desde la universidad, de su trayectoria de él y del respeto con el que habíamos actuado en el 89, en el contexto electoral, que la verdad creo que aun cuando el Estado podía abusar en muchos sentidos, creo que no lo hicimos, Eloy, logramos, sobre todo sacamos adelante conflictos, más. Sí, ¿Qué es lo que tú porque aun decías? cuando nosotros podíamos bloquear carreteras, no las bloqueamos. No las bloqueaban, dialogábamos Sino que y amanecíamos sacamos las propuestas. buscando acuerdos y hablando con la gente, porque nuestros paisanos de un lado y de otro son terribles hasta la fecha, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, viene el jueves, man. Bueno, ese día quedé con Porfirio que qué gusto sería que ser candidato, pero ya era inminente que tenían que registrar a alguien. Y sí había que buscar consensos en todo caso de las corrientes que integraban el PRD en Oaxaca, las nacionales, lo que está diciendo Eloy, pero yo no iba a llegar de nuevo ahí un día para otro. El jueves en la tarde, Lino Zelaya, que era el presidente de la Comisión Estatal, cita una reunión urgente aquí en Oaxaca. Y en esa reunión, de repente, hay una propuesta que ya traían consensada, donde a la prueba el PAN, el PRI, el Frente Cardenista, el PPS y el PAR, de que se amplíe 15 días el plazo para hacer registro de candidatos de los partidos. Puta, pues tú dices, ¿qué pasó, no? Voy, dijiste. Espérame, ¿no? Que no se sabía por qué hacían eso. Después lo supimos, ¿te acuerdas, Eloy? Porque querían, en sus imaginaciones de Eladio y de Diodoro, decían que bueno, que si Héctor Sánchez llegara a ser candidato del PRD, pues que había que ponerle a alguien en el Istmo para que le hiciera contrapeso y Diodoro no se cansara, pues, ¿no? Entonces, dijeron, ¿quién? Pues el único era Alfredo López Ramos, ¿no? Que era el líder petrolero, pero estaba preso. Entonces, había que sacarlo de la cárcel. Frente Cardenista. Del Frente Cardenista, para hacerlo candidato del Frente Cardenista. Entonces, por eso es que ampliaron 15 días el plazo para que sus abogados lo sacaran sin tocar baranda, ¿no? Porque no podría salir ni condenado, ni procesado, ni nada, sino libre para ser candidato. Así fue, ese fue el motivo. Y ya en ese contexto, el viernes, me habla Eloy, me hablaron de parte de Porfirio, y ya caminó el tema para que yo fuera el candidato del PRD. ¿Y cuántas reyes aerolianas se tomaron ese miércoles? Ese día, no, nada más la de la barra y luego ya comimos con un buen vino. Sí. Nadie se hace que eso no es cierto. Pero vamos. Creo que cambió un poquito esa parte yo de la tengo historia. otros datos. No, sí, bueno, yo sí puedo atestiguar que así fue. Y bueno, en ese contexto, la verdad es que a mí Eloy me merece respeto por su congruencia. Eso sin duda. Este distrito 13, que contempla gran parte de la capital del estado. Todo el norte de la ciudad. Todo el norte de la ciudad. ¿Partiéndolo de dónde más? De la calzada Porfirio, de la calzada Héroes de Chapultepec. Hacia el norte. Hacia el norte, toda la carretera 190, Ya. ¿no? Toda la ciudad, desde Pueblo Nuevo, Viguera. Sí, de este lado, hasta Colonia Reforma, San Felipe, sí, todo. Volcanes, Hasta Guayapan. Hasta Guayapan. ¿Y qué otro municipio, Eloy? Guayapan. Guayapan. Son dos, ¿verdad? Son dos. Entonces, yo sí creo que sin duda es un candidato confiable, es un candidato que además busca consensos y es un candidato ideal para representar toda esta zona de Oaxaca, por sus orígenes, por su vinculación, por el amor que él le tiene a esta ciudad, desde que fue un universitario de la VJO primero y luego de la UAPJO, y yo estoy seguro que hará un gran papel en la Cámara si finalmente el voto el domingo lo respalda. En ese contexto que estoy de acuerdo, creo que ya debes tener, como ya lo comentaste, debes tener ya varios proyectos precisamente para buscar acuerdos, consensos en beneficio de no solo del distrito, sino de
de Oaxaca de Juárez como municipio. Y además él es un hombre que impulsa siempre la búsqueda de acuerdos. Una cosa que ha faltado mucho, por ejemplo, es la coordinación con los municipios conurbados, por decir algo. Y en eso tiene mucha experiencia Eloy, sin duda. Sin duda, me da mucho gusto Eloy. Y adelante, hermano. En este largo caminar de todo esto que nos platica, esta carrera tan larga, con toda la experiencia, ¿cómo ha cambiado ahora que nuevamente vuelve a salir a las calles, a hablar con la gente, a conocer un poquito las necesidades de la gente, que ya ahora la ciudadanía quizás es un poquito más abierta, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre esa Oaxaca que... Yo empecé luchando contra un régimen autoritario. Y yo les puedo decir que las razones por las que la gente tiene miedo siguen siendo las mismas. La actitud del gobierno sigue siendo el mismo. Prácticamente no ha cambiado de nombre, pero muchas prácticas siguen siendo igual. Por ejemplo, yo no veo por qué el absurdo de los partidos oficialistas de estar quitando la propaganda de la oposición. Sí, esa ha sido una queja recurrente Es una de todos los cuestión candidatos. infantil. Creen que la gente es tonta, aunque ellos son los que dicen eso, pero realmente ellos sí creen que la gente es tonta. Por ejemplo, mucha de la gente que me ha permitido poner lonas, que yo no hubiera querido ponerlas, pero el problema de Oaxaca es que el 65% de la población no tiene internet. Yo intenté hacer una campaña puramente de redes, como pudiera haberlo hecho Kumamoto en su mejor momento, pero no se podía porque no hay cobertura. Total. En realidad, Oaxaca no es territorio Telcel. La ciudad de Oaxaca no es totalmente territorio Telcel. Uno se sale aquí a la loma, al Crestón, o al Fortín, o a las lomas de Santa Rosa, y ya no hay señal. Y ya no hay señal. Y si no hay señal, pues no hay internet, y la telefonía fija tampoco llega. 65% de la población de la ciudad de Oaxaca no tiene internet. Entonces, la única forma que tiene uno de llegar es por la vía de la propaganda tradicional, porque incluso los accesos, el puerta a puerta, ¿no? Y Que lo le dieron de ahora tu presencia. y lo quiero decir con toda franqueza, porque mis amigos de los medios no me van a dejar mentir, se ha incrementado, de las diferencias importantes, se ha incrementado el costo de los medios para poder acceder y difundir ideas. Hay un ambiente viciado que no lo he propiciado yo, que lo ha propiciado los gobiernos sucesivos, en donde antes había una tarifa política, pero ahora es tarifa política electoral. O sea, son 3 o 4 niveles, y a la oposición le ponen la más alta. Aclaramos que aquí no cuesta No, nada, ¿eh? y yo agradezco mucho. Qué bueno que lo dice para ir poniendo. Yo agradezco mucho. A mí me hubiera gustado llegar a medios donde son mis amigos, pero me dijeron, hermano, no tienes, ¿cómo? Yo no sé, dice, ¿Cómo era esto? Me decía, yo no sé cómo piensas ganar este distrito si tu contrincante ya trae la carretada. Bueno, aquí hay 4 formas de tener recursos. Uno es el patrimonio propio, exclusivo. El segundo, más o menos lícito, es encontrar donantes entre los amigos que son empresarios y tienen, pero a eso establece compromisos. Algunos compromisos pueden llegar a ser muy graves. Claro. Y estamos viendo las consecuencias en los hijos del presidente de la República. 3. El tercero es echarle mano al cajón. Por desgracia para mí y
Por fortuna para mí, no soy funcionario ni he tenido acceso al cajón del Estado. No había al cajón. cajón del Estado, Erario, pues. el erario, ¿no? Sí. Mis contrincantes sí, ¿verdad? Bueno, es una forma que no es lícita ya, Claro. que no es lícita, eso es rechazable y por eso establecimos las De prerrogativas hecho, nunca lo fue, moralmente electorales, nunca lo fue. Sí. ¿verdad? Y la última, que es mucho más grave, es establecer un compromiso con gente que no es mencionable para las mentes pacíficas oaxaqueñas. Y ese tipo de compromisos sí no los puedo establecer. Claro, pues no. Hay quienes hacen política con esos recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que crear un consenso nuevo en donde los medios de comunicación masiva encuentren satisfacción y se vuelva a restablecer la posibilidad de que la oposición sin recursos pueda tener acceso. Porque el problema es que las prerrogativas también tienen sus reglas y eso hay que regularlo, Claro. ¿no? Entonces, creemos un consenso porque si no, va a ser realidad lo que la consigna de los maestros dice. Maestro honrado jamás será diputado, ¿verdad? Afortunadamente yo, que sí soy un maestro honrado y a las pruebas me remito, logré ser diputado 2 veces, pero en las condiciones actuales es mucho más difícil. Claro. Bueno, esa inequidad tenemos que reformularla y establecer una equidad real. Para ello tiene que haber una gran reforma política que no se pudo en este sexenio por la forma en que se enfocó desde el poder, ¿verdad? Una forma excluyente, una forma avasallante y el intento de restablecer un nuevo partido de Estado. Cuando gane la oposición y la pluralidad, podremos establecer reglas plurales que permitan una convivencia política y una convivencia democrática, que todas las voces puedan tener oídos y que todos los oídos puedan escuchar todas las voces. Muy bien. Pues ahí Interesante. está, ¿no? Adrián. Interesante, de verdad. Es como la tercera o cuarta vez que tenemos la posibilidad de platicar y siempre me deja pensando en maestra Luis. Sí. Fíjate que es una de las ventajas de Eloy que creo que son fundamentales, es que es un hombre formado. Sí. Que eso es lo que a veces ha dañado mucho la política, que hay mucha improvisación. Sí, demasiado. Hay de gente que es, perdón que lo diga, pero es oportunista, man. No, es decir, no tiene ni Y hablábamos ahorita de los que no quisieron aceptar el debate, ¿no? No, Porque no hay al con final de quién cuentas, debatir, no hay sí. nivel de debate. Claro, no hay. Claro, pues porque no no- hay ideas, no Sí, hay... porque, Es hijo, un reflejo de... si algo yo estoy seguro, este malvado lee desde que era un chamaco. Porque a mí también nosotros Aprendí a nos gusta leer un año antes de entrar a la ¿no? primaria. Vamos, bueno, pero tú me sabes a qué me refiero, a Claro. la formación. Y yo creo que eso es muy importante, eso es muy importante, tener ese conocimiento porque eso te da consistencia Claro, en los solidez. valores que postulas y que defiendes en la lucha política. Que te vaya muy bien, Eloy. Lo mejor para ti. Muchas gracias. Esto que dijiste se lo debo a mi abuelo, porque mi abuelo me enseñó su biblioteca y me dijo, en esta casa no hay libros prohibidos, puedes leer todo. Y entonces yo hubiera sido un nerd si no hubiera escuchado discursos como uno que escuché de Raúl Castellanos, pues allá, enfrente del edificio central de la universidad. Y entonces busqué la faceta de mi abuelo de activismo, porque tuve un abuelo que fue del Partido Comunista. Y entonces me volví militante y ahí fue en donde mi vida de nerd cambió, pero la lectura no la abandoné. 68, bueno. ¿no? El 68. Sí, hablábamos desde el balcón de la universidad. Qué cosas, qué tiempos. ¿Qué tal?
Pues ahí lo tiene, digo, podemos estar aquí muchas horas platicando acerca de todas estas experiencias, porque aquí entre estos personajes creo que hay muchísimas cosas que aprender, pero bueno, le deseamos lo mejor ya en Muchas este gracias. cierre de campaña y ya a la espera de lo que Sí, venga posteriormente. hoy voy a cerrar en La Chigulera, que es una cancha que se encuentra ahí en San Felipe, a unos 500 metros de la iglesia, a las 5 de la tarde, terminando prácticamente este programa. Se pueden trasladar todos, están invitados. Vamos a tener otra faceta de mi vida, porque también Raúl debe recordar que yo fui cantante de los Beethovens. No lo quise comentar, pero sí. Que cante, y que cantaba, pues cantante de los Beethovens. A ver, Pues en eso nuestra está época, diciendo. sí, a eso voy. En nuestra época estudiantil había varios grupos, pero el más destacado Los eran los Beethovens. Estaba luego el grupo, bueno, antes estuvieron los Kidnappers de Lalo ¿Por qué Arango. decidieron es, ponerle los Beethoven? ¿Eh? ¿Por qué decidieron ese Bueno, nombre? yo cuando entré a los Beethovens ya estaba formada, era una institución Sí. ya. Sí. Ya lo era. Pero claro, se decidió Rock, pues era. derivado de la canción de los Beatles, ¿no? Que es ¿cómo se llama la canción? ¿Cuál tú? La de Beethoven. No me acuerdo, perdón. Pero sí. Se me escapa el nombre. ¿Cómo? No me acuerdo, pues. ¿Cómo tú Fíjate, él eres que él es un capaz de bitlómano, decir soy que- bitlemaníaco. Y yo que también fui que no- Beethoven. Soy bitlemaníaco, ahí están las pruebas, pero se me no se olvidó. acuerda la canción. Ajá. Al compás de Beethoven Al se compás de llama. Beethoven. Ah, sí, Al compás de Beethoven. Entonces, de ahí tomaron el nombre, los Beethoven. Y era bueno. Y muy buen grupo. Muy bueno. Pero también tuve otros grupos antes, en donde hice mis pininos, ¿no? Tuve como 5 o 6 grupos. Y se van a juntar amigos míos, coordinados ¿Ese día? por Aarón García. ¿Vas a cantar? Y bueno, a ¿Al lo rato? mejor he hecho un palomazo, como se Este es dice. un palomar. ¿No? Oye, estaría bien ir, ¿eh? Nos vamos a Sí, juntar. Sí, ¿a qué hora haces? ¿A las 5? A las 5 de la tarde que en nos La pague Adrián la Chigulera. comida que nos debe porno y de ¿Por ahí qué nos no vamos nos invitas a comer y luego nos vamos a un, Claro, un buen claro. restaurante ahí por San Felipe? Aunque sea de fifís. Pues no es propiamente de fifí, porque los que me dieron la oportunidad No, al son- restaurante al que nos invite, quería decir, no. Ah, sí, perdón. Sí, no, no. No, Es que son los yo pensé que comuneros y cierre la de gente ahí campaña. también de los colonos y aparte que también algunos de Se los van a sentir los de San Felipe. de los haciendo vecinos pipipi. de ahí de San Felipe, que pues son gente que también tiene Es que es la gran ventaja de este hombre, que lo conocen realmente, que es un oaxaco, que no es un personaje que de repente estaba postulado o representaba a otro distrito y hoy se viene a representar aquí, ¿no? Por condiciones de las negociaciones políticas, ¿no? El OI es en ese sentido muy, muy directo y es correcto, Tigre. Así Qué es. bueno. He recorrido esta ciudad nuevamente, Sí. pero no es la primera vez que lo recorro y no le he dejado de recorrer. Yo he hecho campaña para todos los candidatos del PRD. Sí. Yo he apoyado a todos, a los malos y a los buenos. Ahí están las fotos que Con, estábamos viendo con hace el ratito. mismo entusiasmo siempre. Porque yo no he cambiado Sí. de partido, sin aludir absolutamente a nadie. Yo me he mantenido. Fui comunista en los años 70, habría que serlo. Socialista en los 80s, perredista en los 90s. Cierto. En los 2000 y en los 2000. Y es el mismo partido. Pues sí, ahí sigue lo siendo tiene. periodista. Sí. Pues Y ahí sigo lo- siendo perredista. Pues mucha suerte. Aunque ahora agradezco mucho a los partidos de la coalición que me postulan, que me apoyan. Con muchos de ellos he polemizado. Sí. Y desde luego llamo a quienes pertenecen al PRI y pertenecen al PAN a votar por su partido. Ahí está, justamente. Ese era el llamado. Sí, como Ese yo. era el llamado para Claro, que llamo la gente salga a votar porque es muy importante Claro, además. salgan a votar, voten por su partido, que de esa manera esta coalición va a triunfar. Pues ahí lo tiene, ¿Ya? ¿no? No, ya.
Vamos Gracias. ya. Ese fue el mensaje final, fue el supongo mensaje que le final. pedimos Sí, siempre sí, sí, los sí, a los invitados, ¿no? ¿O te quieres echar otro mensaje? Pues No, está bien. ¿Ya? Ok. Está bien, Ahí Raúl. está. Pues ya estamos en esta recta final de las del proceso electoral que ya se tenemos acabó, ahí, ¿no? Se Ya acabó. esperar a ¿Ya, partir de ya esta decidiste fecha. tu voto? Todavía no. Todavía no. Pero para eso es el periodo de reflexión. Sí, por eso ya Vas estos días voy a reflexionar. reflexionar. Y sí. tú, Adrián, también. También A hay que guardarme reflexionar, para ¿no? reflexionar. ¿Quién va a ser mi Bueno, yo ya anuncié mi voto por el hoy. Lamentablemente yo no voto en ese distrito. Ni yo. No. ¿Qué quieres? Somos Me de tocó otro la código suerte, Sí. tigre. Ya se están curando de salud aquí. Mi No es código cierto, postal es no es otra cierto, vez. estoy bromeando. Estoy bromeando. No, pero ahí él tiene. Si usted Bueno. pertenece a este distrito, por favor. Si usted no vota en el distrito 13, dígale a sus familiares y a Claro. sus amigos que viven en el distrito 13 que hay un oaxaqueño, un hombre congruente que espera su voto para llegar a la Cámara a construir los consensos necesarios para resolver los problemas de nuestra ciudad y de nuestro estado. Eloy Ahí- Vázquez López, por la coalición Fuerza y Corazón por México. Voten. Ahí lo tiene. Pues no hay más que decir. ¿No? Usted tiene la última palabra y pues nada, esperar ya el próximo domingo a que sean las elecciones y que sea para bien de México. Gracias, Raúl. No, gracias a ti, Caro. Adrián, Gracias, con el gusto. gracias. Gracias, Eloy. Adrián. Gracias, Raúl. Como siempre, Candidato. Tigre. Gracias, Caro. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias a usted por habernos acompañado en este espacio y bueno, yo como último solamente le pido un favor. Sea feliz, que nos vemos aquí la próxima semana. Y gracias al auditorio por haberme escuchado. Gracias.